Hola, el tema que elegí a desarrollar en este video es la ética en el ámbito administrativo, legislativo y judicial. Bueno, esta unidad tiene el propósito de conocer los principios éticos que van a regular el comportamiento de los servidores públicos en estos ámbitos con el fin de conseguir ciertos fines y sobre todo que sea en beneficio de la sociedad. En esta unidad revisamos los tres códigos éticos correspondientes a cada ámbito. Sin embargo, me parece necesario que para poder entender a qué nos vamos a referir con principios éticos, es necesario retomar conceptos de las unidades anteriores como lo que es un valor, lo que es la moral y lo que es la ética, ya que tanto la moral como la ética van a estar inmiscuidos en cada principio ético que vamos a ver más adelante. Entonces, voy a partir con el concepto de valor. El valor sabemos que es ese atributo positivo o negativo que le vamos a atribuir a una persona o a una conducta. Como veíamos en las unidades anteriores, el autor Max Scheler dividía los valores en cuatro categorías. Decía que estaban los valores vitales, los valores religiosos, los valores espirituales y los valores útiles. Él los jerarquizaba y decía que los valores más importantes eran los valores religiosos y los menos eran los valores útiles. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta que atendiendo a la individualidad de las personas, esta jerarquización no era ley y que cada persona iba a tener una jerarquización particular y que ella iba a decidir bajo qué principios éticos y bajo qué valores iba a regular su comportamiento. Es por ello que entonces encontramos personas que tienen principios éticos y un conjunto de valores pues muy íntegros que les permiten conducirse por la vida y actuando de manera moralmente correcta. Y por otro lado tenemos a personas que este sistema de valores es un poco más flexible y que les permite hacer ciertas conductas que a lo mejor no son bien vistas socialmente o que incluso pueden llegar a tener pues algunas consecuencias jurídicas. Entonces, bueno, de ahí partimos a lo que es la moral. La moral es este conjunto de comportamientos, creencias, costumbres y valores que rigen a una persona o a una sociedad sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, la moral va a ser ese parámetro que nos va a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y por lo tanto, la ética es el estudio de la moral en los seres humanos. La ética nos va a permitir descubrir qué es un acto moralmente correcto, obviamente atendiendo a la moral de la época. Es importante tener claro estos conceptos porque, como había mencionado anteriormente, detrás de cada principio ético está tanto la moral como la ética. Y es importante entender que estas van a tener un papel activo en la decisión de por qué hablamos de que las personas, y sobre todo en este caso los servidores públicos, deben regirse bajo tales principios éticos. Y esto nos lleva a lo que es la ética pública. La ética pública es este conjunto de normas, valores y reglas que tienen como eje rector el bien de la sociedad y que van a regular el comportamiento de los servidores públicos con el fin de dar un buen trato a la ciudadanía, pero sobre todo a corresponder a la confianza que la misma sociedad les está confiriendo. Entonces, es por ello que nosotros vamos a encontrar estos códigos éticos. Un código ético, para poder entender, es un documento en el que reúne normas, principios y valores que resumen lo que es un buen ejercicio profesional. Entonces, nosotros iniciamos con la revisión del código de ética para la administración de la Federación Pública y en ella encontramos 8 principios. El primero es el respeto a los derechos humanos, que trata sobre que en cualquier momento se debe de salvaguardar y garantizar la dignidad humana, es decir, que no por tener una posición de poder puedes sobrepasar la dignidad humana. También está el principio de la legalidad, es decir, que no podemos pasar sobre la ley y que por lo tanto el comportamiento del servidor público debe ser regulado por las normas ya estipuladas. También está el principio de honradez, que ahí hubo una crítica en función de lo ambiguo que era su concepto, porque este código plantea que ser honrado o actuar con honradez es actuar con rectitud. Y nosotros veíamos al comparar los códigos éticos que, por ejemplo, en el código ético del Poder Legislativo hablaban de la honradez, pero como sinónimo de honestidad. Y es ahí donde yo hacía una crítica en que si bien ambos principios estaban de la mano,
no eran lo mismo, porque el actuar con honradez es actuar moralmente correcto en todo momento. En cambio, la honestidad se limita a únicamente decir la verdad, aunque tú no hayas actuado moralmente correcto. Bueno, después también encontrábamos el principio de lealtad, que era lo que mencionaba anteriormente en el concepto de ética pública, que era corresponder a la confianza que la sociedad está depositando en ellos. Sigue el principio de imparcialidad, era decir, actuar de manera objetiva y no beneficiar a otras personas por beneficio propio, por influencia, por jerarquía o por ciertas características físicas, sino que todos merecen el mismo trato. También está el principio de eficiencia, que es utilizar los recursos públicos pues de manera mesurada. No se trata de yo como servidor público utilizar esos recursos en beneficio propio y utilizarlos para comprarme, no sé, un carro o una casa. También está el principio de eficacia, se trata de que todo nuestro ejercicio profesional, o en este caso de los servidores públicos, debe ser con profesionalismo, con disciplina y sobre todo apegado a la cultura del servicio social. Y como último principio está la transparencia, que hace referencia a la rendición de cuentas. Y se trata de que toda la información que sea resultado del ejercicio profesional de los servidores públicos, pues sea del conocimiento de la sociedad. De ahí pasamos al código ético del Poder Judicial. Si bien compartían ciertos principios éticos, también encontramos otros distintos, como por ejemplo el de imparcialidad. Este principio se trata de que se debe juzgar todo apegado al derecho, es decir, que el servidor público va a rechazar cualquier influencia externa como opiniones en el momento de resolver algunos asuntos. Y que obviamente toda resolución pues debe de estar apegado a lo que nos dicta el derecho, leyes o códigos. También tocaba el principio ético del profesionalismo, que pues como es una disciplina muy cambiante, pues se debe de actualizar constantemente, ya que pues en todo momento se está modificando pues los artículos, se están creando nuevas leyes, entonces tenemos que estar actualizados. Y otro principio también es el de la excelencia. Este principio se me hizo muy curioso porque habla de que para poder lograr la excelencia se deben de contar con ciertas virtudes. Y eso me recordó a cuando estábamos tocando los temas de ética y los conceptos de virtud tanto de Santo Tomás de Aquino como Aristóteles. Y justo ellos planteaban que pues la virtud era lo que hacía buena a la persona que lo posee y a su comportamiento. Y Aristóteles mencionaba que justo esas virtudes nos iban a permitir lograr la perfección. Esos conceptos los retoma este principio ético y nos indica que para que nosotros podamos tener una excelencia en nuestro ejercicio profesional debemos contar con virtudes como el de humanismo, justicia, prudencia, sencillez, servicio social, entre otros. Y finalmente revisamos el código de ética del Poder Legislativo. Entonces, en este código de ética me pareció muy interesante porque finalmente son los legisladores los que van a crear las leyes o que nos van a regir a nuestra sociedad. Entonces, de los principios éticos que me parecieron más importantes se encuentra la vocación de servicio, es decir, que todo el ejercicio profesional de estos servidores públicos debe de ser en beneficio de la sociedad, atendiendo a las necesidades sociales. También está el principio ético de rendición de cuentas. Sin embargo, este principio lo plantea de una manera un poco distinto, en el que en este caso el legislador debe estar abierto a la evaluación que va a hacer la sociedad sobre los resultados de su trabajo. También está el principio de tolerancia, que hace referencia a entender y respetar la pluralidad de ideas y prácticas, pese a que sean diferentes a las mías. Y como último principio ético está el de no discriminación, que es de que se le debe brindar un servicio a toda persona sin importar pues su origen étnico, género, edad, sexo, condición social, condición de salud, preferencias sexuales o cualquier situación que atente contra la dignidad humana. Entonces, a mí me gustaría concluir este video respondiendo a la pregunta de por qué es importante hablar de los principios éticos. Bueno, si bien el abogado puede elegir tener una práctica privada y que eso obviamente no lo va a excluir de también contar con un sistema de
valores íntegro, el abogado también se va a inmiscuir en áreas del ámbito público y, por ejemplo, en esos casos, las decisiones que tome o las acciones que haga no únicamente van a repercutir en él, sino también van a repercutir en la sociedad y en su desarrollo. Por lo que, por ejemplo, en el caso de los legisladores, pues en gran parte va a depender de su sistema de valores el tipo de leyes que va a crear. Y también va a depender de si esa ley va a beneficiar a la sociedad, a toda la sociedad, o únicamente va a beneficiar a una parte privilegiada de ella. Yo entiendo que todas las personas tenemos que contar con un sistema de valores que no y con principios éticos que no es particular de los servidores públicos y que tampoco se debe limitar a ponerlos en práctica en el ejercicio profesional, sino pues en la vida cotidiana. Sin embargo, sí llegué a cuestionarme sobre cuáles eran los principios éticos que yo consideraba que en verdad tenían que tener los servidores públicos. También me pregunté si estos servidores públicos tenían conocimiento de estos tipos de códigos, si algún momento en su vida lo han leído, o que incluso si estos principios éticos pues eran suficientes y claros para que los servidores públicos los llevaran a cabo. Y yo creo que esto es pues de suma importancia porque imaginemos un servidor público que sí rige su actuar bajo el principio de respeto a los derechos humanos. Obviamente, entonces todas las acciones y todas las decisiones que él tome van a ir enfocadas en el bien común, ¿no? Y va a tener un beneficio para la sociedad. Pero imaginemos que un servidor público considera que este principio ético no es necesario y no rige su conducta bajo el mismo. ¿Qué es lo que pasaría? ¿No? Y yo creo que lo que pasa son justo estas situaciones que hoy en día se están viendo, como la corrupción, como la violación a los derechos humanos, la impunidad, las injusticias. Entonces creo que de ahí radica la importancia de que no dejemos de manera superficial lo que es un principio ético, sino que valoremos que más allá de entenderlo, podamos llevarlo a la práctica. Entonces, pues esto sería todo de mi parte y le agradezco mucho por su atención.